La plataforma petrolera flotaba como una isla aislada en medio del Mar del Norte, rodeada por un vasto mar gris y agitado. La rutina de Everett estaba marcada por el ruido constante de los motores y el fuerte olor a petróleo. Se sentaba en su cabina, rodeado de papeles y monitores que mostraban gráficos y números que, para él, parecían tan vacíos como la inmensidad que lo rodeaba. Era una vida predecible, una secuencia interminable de turnos y reportes, hasta aquel día. Mientras observaba la tormenta formarse en el horizonte, extraños susurros empezaron a resonar por toda la plataforma. Everett frunció el ceño, escuchando con atención. Al principio pensó que solo era el viento, pero los murmullos parecían tomar forma, como si voces distantes estuvieran hablando directamente hacia él. Se levantó, inquieto, y salió en dirección al área donde había visto a Bob, su compañero de muchos años, alejarse. Bob estaba parado en una esquina de la plataforma, con la mirada perdida en el vacío. El veterano, que siempre tenía una broma lista y una sonrisa en el rostro, ahora parecía un espectro. Everett se acercó con cautela. «¿Bob? ¿Qué te pasa?», preguntó, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Bob se dio la vuelta lentamente, sus ojos vacíos reflejando una luz extraña. «Viejos votos, están llamando», murmuró, casi como si estuviera en trance. Necesitamos recordar lo que fue prometido». Everett sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Prometido? ¿De qué estás hablando? Tienes que volver al trabajo, amigo. No es momento para esto». Pero Bob no parecía escuchar. Estaba distante, atrapado en sus propios pensamientos, mientras los susurros aumentaban en intensidad. Everett miró a su alrededor y notó que otros trabajadores también estaban actuando de manera extraña. Un grupo en una esquina permanecía en silencio, con los rostros pálidos, y otro murmuraba entre sí, con expresiones llenas de miedo. «Oigan, chicos, ¿qué está pasando?». Everett trató de llamar su atención, pero sus palabras parecían perderse en el aire. El desespero comenzó a instalarse en el pecho de Everett. Se acercó a uno de los trabajadores, un joven llamado Tomás. «Tomás, ¿escuchaste eso? Las voces te están molestando». Tomás asintió con la cabeza, con los ojos bien abiertos. «Sí, ellas están en todas partes. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos». La tensión en la plataforma era palpable. El cielo, antes claro, ahora estaba cubierto de nubes oscuras que parecían acercarse con cada segundo. La temperatura cayó repentinamente, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que los cables y cadenas de la plataforma crujieran. Everett sintió un escalofrío y decidió que tenía que actuar antes de que la situación se descontrolara. «Todos reúnanse en la sala de control. Necesitamos entender lo que está pasando y mantenernos juntos», ordenó Everett, tratando de transmitir confianza. Pero los susurros continuaban y el pánico comenzaba a esparcirse como fuego en un campo seco. Mientras caminaban hacia la sala de control, Everett sentía su corazón latir más rápido. No podía permitir que el miedo consumiera al equipo. «Escuchen», gritó, intentando alzar la voz por encima del ruido creciente. «Esto es solo una tormenta. Necesitamos mantenernos enfocados y unidos. Vamos a resolver esto juntos». Pero sus palabras parecían resonar en el vacío. La tormenta se acercaba, y con ella, una sensación de desesperación que parecía infiltrarse en las mentes de sus compañeros. Everett miró a Bob, quien seguía en trance, y sintió una ola de preocupación. ¿Qué le había pasado a su amigo? ¿Qué querían esas voces? El cielo se oscurecía cada vez más, y los primeros rayos de lluvia comenzaron a caer, golpeando la plataforma con fuerza. Everett sabía que el tiempo se estaba agotando. Algo andaba mal allí, y debía averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. La creciente tensión y los persistentes susurros indicaban que la tormenta era solo el comienzo de algo mucho más aterrador. Después de la tormenta, la plataforma petrolera, que antes vibraba con el ruido de la maquinaria y el ir y venir de los trabajadores, ahora parecía un escenario de desolación.
El viento helado del Mar del Norte soplaba con fuerza, haciendo que los hombres se encogieran y apretaran sus abrigos contra el cuerpo. Everett y Henry se preparaban para una inspección, aún aturdidos por los extraños sucesos que habían ocurrido en las horas anteriores. ¿Crees que la tormenta tuvo algo que ver con esto?, preguntó Everett, mirando el horizonte nublado, donde las oscuras nubes parecían acumularse como una amenaza constante. Es difícil decirlo, respondió Henry, ajustándose el casco. Pero aquí hay algo que no está bien. Esa historia del ataúd, no puedo dejar de pensar en ello. Me recuerda a leyendas que escuché cuando era más joven. ¿Leyendas? ¿Qué leyendas?, preguntó Everett, intrigado. Ah, ya sabes, cuentos sobre dioses del mar y sacrificios hechos por aquellos que se aventuraban en las profundidades. Dicen que quien falta el respeto al mar termina pagando un precio, explicó Henry, con una sonrisa nerviosa cruzando su rostro. Eso es solo superstición, replicó Everett, pero su voz llevaba una pizca de duda. No podía ignorar la sensación de que estaban siendo observados. Decidieron dirigirse al lugar donde se había encontrado el ataúd. El sonido del mar golpeando los pilares de la plataforma resonaba, y la atmósfera se sentía casi palpable, pesada. Al llegar al área designada, sus ojos se fijaron en el ataúd antiguo, atrapado entre las corrientes del fondo marino. Los símbolos tallados en la madera estaban cubiertos de algas y suciedad, pero aún eran claramente visibles. «Mira esto», dijo Henry, inclinándose para examinar los símbolos. «Nunca he visto algo así. ¿Qué crees que signifique?» Everett frunció el ceño, intentando descifrar las formas. «No lo sé, pero definitivamente no es algo común. Necesitamos reportar esto». Antes de que pudieran hacer algún movimiento, un grito cortó el aire. Uno de los trabajadores, un hombre robusto llamado Tom, estaba desapareciendo en las sombras. Se había alejado del grupo, atraído por algo que solo él parecía escuchar. «Tom», gritó Everett, pero fue en vano. El hombre ya había desaparecido, y el eco de su voz se desvaneció rápidamente. Él estaba aquí hace un momento», murmuró Henry, mirando a su alrededor con una expresión alarmada. «¿Viste hacia dónde fue?» Everett negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «No, estaba concentrado en el ataúd. Tenemos que encontrarlo». Los dos comenzaron a buscar, pero la niebla que comenzaba a extenderse por la plataforma dificultaba la visibilidad. El aire estaba cargado con un silencio inquietante, y la presencia de algo maligno parecía flotar en el ambiente, como si la propia plataforma respirara. «Everett, ¿escuchas eso?», preguntó Henry, deteniéndose de repente. «¿Escuchar qué?», preguntó Everett, tratando de concentrarse. «Los susurros vienen de algún lugar», insistió Henry, su expresión de miedo intensificándose. Everett apretó los puños, intentando ignorar lo que parecía ser una ilusión. «Debe ser el viento. Vamos, tenemos que seguir buscando a Tom». Mientras avanzaban, la sensación de desesperación aumentaba. Los demás trabajadores empezaban a reunirse, todos con expresiones inquietas y murmullos de preocupación. Everett se dio cuenta de que no solo él y Henry estaban sintiendo la creciente tensión. Algo andaba mal, y la plataforma, que antes era un lugar de trabajo, ahora se transformaba en un escenario de terror. «Oigan, chicos», llamó Everett, tratando de reunir a los trabajadores. «Tenemos que mantenernos juntos. Lo que pasó con Tom no es normal». «¿Crees que tenga que ver con ese ataúd?», preguntó uno de los trabajadores, Jim, con los ojos muy abiertos. «No lo sé, pero necesitamos averiguarlo», respondió Everett, aunque en el fondo de su mente comenzaba a instalarse la duda. «Vamos a dividirnos en grupos y a buscar. No podemos permitir que desaparezca más gente». Mientras los trabajadores comenzaban a dispersarse, Everett sintió un escalofrío recorrer su espalda. El susurro que Henry mencionaba ahora se hacía más fuerte, más claro. Miró a Henry, que estaba pálido, y sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La plataforma petrolera se balanceaba ligeramente bajo la fuerza de las olas del Mar del Norte, mientras Everett observaba la llegada de Valeria con una mezcla de alivio y aprensión.
Sabía que su presencia podría traer un poco de normalidad a esa rutina marcada por susurros extraños y comportamientos inquietantes de sus colegas. Valeria era una científica dedicada, y su búsqueda de muestras del fondo del mar siempre le había fascinado. Pero, al mismo tiempo, le preocupaba lo que pudiera encontrar allí, en medio de un entorno que se volvía cada vez más opresivo. Everett. Valeria lo saludó con una sonrisa, iluminando su rostro, pero la alegría de verla fue rápidamente ensombrecida por la tensión que se sentía en el aire. Estoy lista para recoger los datos que necesitamos. ¿Qué está pasando aquí? Pareces preocupado. Everett vaciló, buscando las palabras adecuadas. Han ocurrido cosas extrañas. Bob tuvo un episodio de trance, y algunos de los trabajadores están actuando de manera extraña. Susurros, como si escucharan algo que no podemos identificar. Valeria frunció el ceño, visiblemente preocupada. ¿Susurros? Eso no suena bien, Everett. Necesitamos mantener la calma y concentrarnos en el trabajo. Vamos a ver si podemos recolectar las muestras rápidamente y, si es necesario, evacuar la plataforma. Mientras caminaban por la plataforma, Everett no podía dejar de notar lo densa que se sentía la atmósfera. Las oscuras nubes en el horizonte parecían un presagio de algo maligno. Valeria, en cambio, estaba absorta en sus notas, aparentemente ajena a la creciente tensión que los rodeaba. ¿Sabías que mi familia tiene raíces aquí?, comentó Valeria de repente, mirando al mar. Historias antiguas sobre una diosa del mar que protege estas aguas. Hay rituales que hablan de ella, y algunas personas todavía creen que cuida de la región. Everett se detuvo, sorprendido. ¿Una diosa del mar? Nunca había oído hablar de eso. ¿Qué más sabes? Ella sonrió levemente, recordando las historias que su abuela solía contarle. Dicen que se manifiesta para proteger sus dominios, pero también para castigar a aquellos que la ofenden. Es una figura poderosa en las tradiciones locales. Cuando mencionaste los susurros, me recordó que algunas leyendas hablan de un antiguo sacerdote que hizo un pacto con ella. Un pacto que, si se rompía, podría traer terribles consecuencias. Everett sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que eso podría estar relacionado con lo que está sucediendo aquí? Valeria lo miró, su expresión seria. No lo sé, pero las leyendas a menudo esconden más verdades de lo que estamos dispuestos a admitir. Si esos susurros están vinculados a esa antigua deidad, puede que estemos frente a algo mucho más peligroso de lo que pensamos. El viento empezó a arremeter con más fuerza, haciendo que el sonido del mar golpeando la plataforma se volviera ensordecedor. Everett, inquieto, miró hacia el mar, donde las nubes oscuras continuaban acercándose, y por primera vez sintió que quizás esas leyendas no eran meras historias. Valeria negó con la cabeza, su semblante más serio ahora. Tal vez. Si la plataforma está conectada a esos rituales, es posible que hayamos despertado algo o a alguien. Tenemos que ser cuidadosos. Valeria, me preocupa tu seguridad. Estos eventos no son normales. No quiero que te pongas en peligro por culpa de viejas historias, dijo Everett, su voz cargada de preocupación. Ella lo miró, su mirada firme. Everett, entiendo tu miedo, pero la ciencia se trata de entender lo desconocido. Si hay una conexión entre la plataforma y esas leyendas, debemos investigarla. No podemos simplemente ignorar esto. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Everett se sentía dividido. Su deseo de proteger a Valeria era intenso, pero la curiosidad de ella era una fuerza que no podía detener. Solo, quiero que estés segura. Las cosas están cambiando rápidamente aquí, y no tenemos control sobre lo que pueda suceder, insistió, intentando transmitir la gravedad de la situación. Valeria respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que la invadía. Te prometo que seré cuidadosa, pero necesitamos trabajar juntos. Si la situación empeora, evacuaremos. Por ahora, concentrémonos en recolectar las muestras y ver qué sucede.
Mientras avanzaban hacia el área de recolección, Everett no podía dejar de notar cómo la presencia sobrenatural parecía intensificarse, como si se alimentara del miedo y la incertidumbre que envolvían la plataforma. Miró de reojo a Valeria, quien caminaba adelante, absorta en sus pensamientos, y temió que su conexión con el pasado fuera más profunda de lo que ella misma imaginaba. La leyenda de la diosa del mar ahora se cernía sobre ellos como una sombra creciente, lista para devorar todo a su alrededor. La atmósfera en la plataforma petrolera se había vuelto opresiva, como un manto de niebla sofocante que envolvía a cada trabajador en un estado de creciente temor. Everett caminaba apresuradamente por los fríos pasillos de la instalación, su corazón latiendo con la ansiedad que lo había invadido desde la noche anterior. Las muertes que habían comenzado a ocurrir mantenían a todos en alerta, y la idea de que Bob pudiera ser la próxima víctima lo atormentaba sin cesar. «Everett». El grito de Henry resonó por el pasillo, haciendo que se detuviera abruptamente. El ingeniero de seguridad estaba pálido, con los ojos desorbitados por el horror. «Necesitamos hablar. Es sobre lo que le pasó a Bob». Everett se acercó rápidamente, la preocupación evidente en su rostro. «¿Qué pasó? ¿Viste algo?» Henry negó con la cabeza. «No exactamente. Pero los cuerpos están siendo encontrados en condiciones terribles, deshidratados y en shock. No es normal. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Un tercio del equipo ya está actuando de manera extraña. No puedo soportar la idea de perder a alguien más», dijo Everett, su voz cargada de frustración. «Necesitamos reunirnos y hablar sobre esto. ¿Qué está pasando aquí?» Con un gesto de asentimiento, Henry estuvo de acuerdo. «Vamos a la sala de control. Allí podremos discutir la situación sin ser interrumpidos». Mientras los dos se dirigían a la sala, una ola de susurros envolvió la plataforma, como si voces invisibles bailaran en la gélida brisa que soplaba desde el mar. Everett se detuvo, sintiendo como su piel se erizaba. «¿Escuchaste eso?», preguntó, mirando a Henry. «Sí, y no eres el único. Todos lo están escuchando. Es como si algo nos estuviera llamando», respondió Henry, con la voz vacilante. El ambiente en la plataforma era cada vez más extraño y aterrador, y con cada paso que daban, parecía que se acercaban más a un peligro desconocido. Al llegar a la sala de control, encontraron a un grupo de trabajadores reunidos, algunos absortos en una conversación en susurros, mientras que otros miraban al suelo, como si estuvieran en trance. Everett respiró hondo, tratando de reunir coraje. «Chicos, necesitamos concentrarnos. Las cosas se están poniendo peligrosas. Tenemos 3 muertes confirmadas y más desapariciones. ¿Qué está pasando?». Uno de los trabajadores, un hombre llamado Carl, levantó la cabeza, con la mirada perdida. Ellos vienen. «La diosa del mar está furiosa», dijo, con la voz temblorosa. «Escuchen. La hemos ofendido». Everett intercambió miradas preocupadas con Henry. «¿Quién está ofendiendo a quién? Necesitamos soluciones, no supersticiones». Pero Carl solo sacudió la cabeza. «No lo entiendes. Lo que hemos despertado está más allá de nuestro control. Tenemos que devolver el ataúd al mar». La tensión en la sala aumentó. Los murmullos se hicieron más fuertes, y la atmósfera se cargó de una mezcla de miedo y vacilación. Everett sintió que estaba perdiendo el control de la situación. «Basta. Necesitamos un plan. Vamos a investigar más sobre ese ataúd y lo que esté vinculado a él. Es la única manera de entender lo que está sucediendo». Henry, siempre pragmático, intervino. «Vamos a la biblioteca. Puede que haya información que nos ayude a entender esos rituales. Necesitamos datos concretos, no historias». El equipo aceptó a regañadientes, y se dirigieron a la biblioteca, un espacio estrecho repleto de libros polvorientos y documentos antiguos. Al entrar, un olor a moho y papel viejo invadió las narices de Everett, quien comenzó a hojear algunos de los volúmenes. Las luces parpadeaban, y la sensación de que algo los acechaba aumentaba.
Mientras revisaban los documentos, Henry encontró un libro con símbolos similares a los del ataúd. «Mira esto», dijo, señalando una página. Habla de un pacto antiguo entre la gente de estas aguas y una deidad marina. Si el pacto se rompe, las almas serán reclamadas por el mar. Everett sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué más dice? ¿Cómo podemos detener esto?» Henry frunció el ceño, pasando las páginas rápidamente. «No está claro, pero parece que si devolvemos el ataúd y realizamos algún tipo de ritual de compensación, podríamos apaciguar a la deidad». El ambiente en la biblioteca se sentía pesado, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Los susurros que antes eran vagos ahora parecían más claros, y Everett sabía que el tiempo se estaba acabando. «¡Miren esto!», exclamó Henry, sosteniendo un grueso libro con la cubierta desgastada. «Aquí habla sobre una diosa del mar que protege estas aguas. Y parece que existe un ritual para apaciguarla, pero está incompleto». Everett se acercó, tratando de leer las anotaciones. «Tenemos que descubrir más. ¿Qué necesitamos hacer para calmar a esa diosa? Si es verdad, no tenemos otra opción más que intentarlo». El ambiente parecía marchitarse a su alrededor, como si la misma biblioteca estuviera consciente de lo que estaba en juego. Mientras los susurros continuaban resonando en la plataforma, una sensación de urgencia invadió a Everett. Sabía que el tiempo estaba corriendo, y cada segundo perdido podría significar más vidas en peligro. La tensión en la plataforma aumentaba cada día, y Everett, inquieto, sentía que la pesadez en el aire no era solo por la tormenta que se avecinaba. Tras el descubrimiento del ataúd, una sensación de miedo y urgencia se había apoderado de la tripulación. Miró a Henry, que hojeaba las páginas amarillentas de un viejo libro en la biblioteca de la plataforma. Las palabras escritas allí parecían cargar un peso que Everett no podía ignorar. «Henry, ¿qué encontraste?», preguntó Everett, tratando de controlar su ansiedad. El ingeniero levantó la mirada, su rostro pálido reflejando la gravedad de lo que acababa de leer. Esto está relacionado con el ataúd que trajimos. Es el diario de un sacerdote que vivió hace siglos. Hizo un pacto con la diosa del mar para proteger esta región, pero terminó profanando su santuario», dijo Henry, con la voz temblorosa. «Parece que la entidad que hemos despertado está ligada a ese pacto. Y ahora, no sabemos lo que quiere». «Dios mío, entonces estamos en peligro», murmuró Everett, sus pensamientos volviendo rápidamente hacia Valeria. Sabía que ella tenía raíces en la región, pero ¿qué más podría saber ella sobre todo esto? «Necesitamos su ayuda». Everett se levantó, con determinación en sus ojos. «No podemos enfrentarnos a esto solos. Si alguien tiene información sobre los rituales y el pacto, es Valeria. Sus conexiones familiares con esta región pueden ser clave para detener esto». Henry asintió, consciente de que el tiempo se agotaba. Mientras los susurros parecían volverse más intensos, una sensación inquietante de que algo se acercaba comenzó a crecer en sus corazones. Valeria apareció en la puerta, cargando muestras recolectadas del mar. El olor salado del agua se mezclaba con la humedad del ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, notando la seriedad en el aire. Everett se acercó rápidamente, ansioso por compartir lo que habían descubierto. «Valeria, tienes que escuchar esto. El ataúd pertenece a un sacerdote que hizo un pacto con la diosa del mar. Y debido a eso, la entidad que vimos puede estar vengándose», dijo, tratando de transmitir la urgencia de la situación. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Un pacto? Eso es solo una leyenda, Everett. Crecí escuchando historias sobre la diosa que protege estas aguas. Pero nunca pensé que...». «¿Y si esas historias son ciertas?», la interrumpió Everett, su voz cargada de frustración. «Mencionaste que tu familia tiene raíces aquí. ¿Qué más sabes sobre esa diosa?». Valeria vaciló, su mirada perdida en recuerdos distantes. «Mi abuela siempre hablaba de un antiguo ritual.
Decía que la diosa protege a aquellos que respetan el mar, pero que su ira es devastadora para los que lo profanan. Lo que me estás diciendo puede estar relacionado con lo que sucedió en nuestra familia. Sí, puede ser que algún antepasado tuyo haya sido responsable de esto, agregó Henry, tratando de conectar los puntos. Si la diosa está manifestándose, necesitamos descubrir cómo apaciguarla. Las muertes que están ocurriendo podrían ser una respuesta a esa falta de respeto ancestral. Everett miró a Valeria a los ojos, cada vez más convencido de que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Si tienes alguna información sobre qué hacer, la necesitamos ahora. Valeria respiró profundamente, claramente perturbada por la situación. Mi abuela mencionaba algo sobre devolver lo que pertenece al mar y realizar una ofrenda. Pero el ritual exacto, no lo sé. Habría que buscar más profundamente en las antiguas costumbres de la región. Podría estar en algún lugar de los archivos o incluso en los recuerdos de mi familia. La urgencia en la sala era palpable. El tiempo parecía desvanecerse, mientras los susurros del mar y la ira de la deidad cobraban fuerza. Valeria respiró profundamente, claramente perturbada por la situación. Mi abuela mencionaba algo sobre devolver lo que pertenece al mar y realizar una ofrenda. Pero el ritual exacto, no lo sé. Habría que buscar más profundamente en las antiguas costumbres de la región. Podría estar en algún lugar de los archivos o incluso en los recuerdos de mi familia. Everett se frotó las sienes, sintiendo la creciente presión de la situación. No tenemos mucho tiempo. Los susurros están aumentando, y las muertes continúan. Si la ofrenda es lo que falta, tenemos que descubrir cómo hacerlo antes de que la ira de la deidad sea imparable. Henry asintió, preocupado. Tal vez podamos buscar más en los archivos de la plataforma o ponernos en contacto con alguien que conozca esas costumbres. Pero, ¿y si no tenemos tiempo? ¿Y si la deidad ya está demasiado furiosa para ser apaciguada? Valeria miró a Everett, sintiendo el peso de la historia y el peligro actual colapsar sobre ellos. Sé que mi familia tiene registros antiguos en una casa cerca de la costa. Hay cartas y escritos que podrían darnos alguna pista. Pero ir hasta allí será arriesgado con esta tormenta y la creciente tensión en la plataforma. No sé si podemos hacerlo a tiempo. El sonido del viento fuera de la plataforma comenzó a intensificarse, las olas golpeando con más fuerza. Los susurros en el aire se hacían más claros, más insistentes, como si algo grande y antiguo se acercara. Everett sabía que no podían esperar más. Valeria, no tenemos otra opción. Tenemos que ir a tu casa, buscar esos documentos. Tal vez sea nuestra única oportunidad de entender este ritual y apaciguar a la diosa. De lo contrario, todos estamos en peligro. Ella asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. De acuerdo. Iré por esos documentos. Pero será peligroso, así que necesitamos preparar todo aquí por si no volvemos a tiempo. Henry, siempre el pragmático, comenzó a formular un plan. Dividamos las responsabilidades. Tú y Valeria vayan a la costa. Mientras tanto, reuniré a los trabajadores y aseguraremos la plataforma lo mejor posible. Si logran traer los escritos, podríamos tener una oportunidad de revertir esto. Everett, mirando a Valeria con determinación, respondió, de acuerdo. Vámonos antes de que sea demasiado tarde. Mientras salían de la sala, el viento aullaba con una furia creciente, y los ecos de las voces ancestrales resonaban a lo lejos, como un recordatorio constante de que el tiempo corría y el mar no perdonaría a quienes lo desafiaban. Valeria respiró profundamente, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad. Lo único que sé con certeza es que el ritual debe realizarse en presencia de la diosa. Pero eso es arriesgado. No sabemos qué puede pasar. Si no lo intentamos, todos podríamos morir, respondió Everett, con la voz cargada de tensión. Tenemos que reunir al equipo y discutir esto. No tenemos mucho tiempo. La atmósfera densa de la biblioteca parecía vibrar con la tensión en el aire. Las paredes,
impregnadas de historias y secretos antiguos, susurraban como si las respuestas estuvieran al alcance de sus manos. Valeria lanzó una mirada preocupada a Henry, quien asintió, sabiendo que enfrentar a la entidad directamente era la única opción, por peligrosa que fuera. Mientras Everett se preparaba para reunir a los trabajadores, una sensación de inquietud lo invadía. La revelación de que Valeria podría estar conectada al pasado de la diosa del mar lo perturbaba profundamente. Se preguntaba si ella estaba realmente lista para enfrentarse a la verdad sobre su ascendencia y lo que eso significaba para el futuro de todos. Valeria la llamó, sosteniendo suavemente su brazo, con la mirada clavada en la suya con una intensidad que la hizo detenerse. Si estás dispuesta a ayudarnos, esto podría ser nuestra única oportunidad de salvar la plataforma y nuestras vidas. Valeria lo miró durante un momento, sintiendo la gravedad de las palabras de Everett. Sabía que involucrarse en el ritual no solo la pondría en peligro, sino que también podría revelar verdades que nunca había imaginado. Pero también entendía que no había tiempo para vacilar. Las vidas de sus compañeros y quizá incluso el destino del mar que su familia siempre había venerado estaban en juego. «Estoy dispuesta», respondió finalmente, su voz firme pero con un ligero temblor. «Haré lo que sea necesario. Vamos a enfrentar a la diosa, pero debemos estar preparados». Everett asintió, aliviado y más decidido que nunca. «Reunamos al equipo y expliquemos el plan. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Mientras se alejaban de la biblioteca hacia la sala de control, los susurros misteriosos que envolvían la plataforma parecían intensificarse, como si la propia diosa supiera de sus intenciones. El viento aullaba afuera, y el mar golpeaba con fuerza la estructura, advirtiéndoles que el tiempo se estaba agotando. Ella lo miró profundamente a los ojos, y la determinación comenzó a brillar en su mirada. «No te voy a dejar solo en esto. Si hay una oportunidad de borrar los errores del pasado, haré lo que sea necesario». Con un leve asentimiento, Everett sintió una mezcla de esperanza y temor. El camino que tenían por delante era incierto, pero ahora, más que nunca, debían unirse para enfrentar la furia de la diosa del mar y las sombras del pasado que amenazaban con consumirlos. La plataforma petrolera, antes símbolo de progreso e innovación, se había convertido en un laberinto de desesperación. Aunque la tormenta finalmente comenzaba a disiparse, una espesa neblina cubría la estructura, envolviendo cada rincón en un manto de incertidumbre. Everett, con los ojos abiertos de par en par y el corazón latiendo con fuerza, observaba a los trabajadores aglomerarse. Sus rostros reflejaban el pánico que se extendía como un virus invisible. «Tenemos que evacuar. Esto no puede seguir así», gritó Henry, con el rostro marcado por la ansiedad mientras recorría la plataforma con la mirada. Se acercó rápidamente a Everett, con un tono lleno de urgencia. «Los demás están en estado de shock, y ya viste lo que pasó con Bob. No están seguros aquí». Everett asintió, consciente de que la situación se estaba saliendo de control. «Lo sé, pero si evacuamos sin resolver esto, puede que la furia de la deidad los siga a donde vayan. Necesitamos enfrentar esto aquí y ahora». Henry lo miró con incredulidad, pero también con la comprensión de que no había escapatoria fácil. «Entonces, ¿cuál es el plan? Porque no nos queda mucho tiempo». Valeria dio un paso adelante, su voz firme pero temblorosa. «Realizaremos el ritual. No tenemos otra opción. Si lo hacemos correctamente, tal vez podamos calmar a la deidad y salvar a todos». El grupo sabía que la plataforma ya no era un refugio seguro, pero era el campo de batalla que les quedaba. El tiempo se desvanecía rápidamente, y la neblina densa que rodeaba la estructura parecía hacerse más pesada con cada minuto que pasaba, como si algo más allá de lo comprensible estuviera aguardando el desenlace. «Pero la niebla está tan densa que no podemos ver la salida», respondió Everett, sintiendo la presión acumulándose en su pecho. Miró a los rostros conocidos, ahora distantes y aterrorizados, y sintió un nudo formarse en su garganta. Las risas y susurros que resonaban a su alrededor hacían que todo pareciera más surreal. «Nos están observando». Henry asintió,
con el miedo reflejado en sus ojos. Tenemos que reunirnos. Si alguien todavía está en su sano juicio, debemos traerlos a la sala de control y trazar un plan. No podemos dejar que esa entidad nos atrape uno por uno. Mientras se dirigían hacia la sala de control, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los susurros parecían intensificarse, como si la misma plataforma estuviera viva, murmurando antiguos secretos. Everett se detuvo abruptamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Escuchaste eso?, preguntó, girando hacia Henry. ¿Qué cosa?, preguntó Henry, confuso. Los susurros. Vienen del agua, respondió Everett, con la mirada fija en el borde de la plataforma, donde las olas golpeaban los pilares de acero. Es como si algo estuviera tratando de comunicarse. Henry frunció el ceño, tratando de ignorar la creciente sensación de malestar. Vamos, no tenemos tiempo para esto. Tenemos que concentrarnos en cómo salir de aquí. Al llegar a la sala de control, un grupo de trabajadores ya estaba reunido, algunos con expresiones de terror, otros en un estado de apatía, como si hubieran sido tocados por una fuerza invisible. Everett sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Chicos, necesitamos escucharnos unos a otros. La situación es crítica y no tenemos mucho tiempo, comenzó, pero su voz temblaba. Es culpa del ataúd. Debimos haberlo dejado en el fondo del mar, gritó uno de los trabajadores, con el pánico evidente en su voz. Estamos condenados. No estamos seguros de qué está pasando. Tenemos que mantener la calma, intentó tranquilizar Everett, pero la tensión solo crecía. La mirada de Henry se volvía cada vez más profunda, como si intentara descifrar un enigma que no tenía sentido. El ambiente en la sala era irrespirable. La neblina en el exterior se volvía más densa, y los susurros, ahora claramente audibles para todos, parecían envolverlos como una prisión invisible. El miedo estaba ganando terreno rápidamente, y Everett sabía que, si no actuaban pronto, el pánico consumiría a todos antes de que la deidad decidiera su destino. Valeria, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No podemos permitir que el miedo nos destruya. Tenemos que realizar el ritual. Es la única manera de detener esto. Si no lo hacemos, la diosa no se calmará. Debemos devolver lo que le pertenece al mar. La sala quedó en silencio por un momento, las palabras de Valeria resonando con una fuerza inusual. Todos sabían que la tormenta que los rodeaba no era solo de viento y olas, sino algo mucho más antiguo y poderoso. ¿Calma? ¿Cómo podemos mantenernos calmados cuando sabemos que algo nos está persiguiendo?, gritó otro trabajador, con la voz alta y angustiada. Tenemos que salir de aquí ahora. Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la sala, haciendo que todos se giraran hacia la puerta. La sensación de una presencia amenazante se intensificó. Everett sintió su corazón acelerarse mientras uno de los operadores, un joven llamado Mark, entraba tambaleándose, con los ojos desorbitados por el terror. Él desapareció, balbuceó Mark, con las palabras entrecortadas. Yo estaba justo a su lado y, de repente, ya no estaba. El caos se intensificó, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores en sus mentes. Everett, luchando contra el creciente pánico, gritó, «Todos juntos. Debemos mantenernos unidos y salir de aquí». Pero la espesa niebla parecía moverse por su cuenta, como si estuviera viva, envolviendo la plataforma y haciendo que las sombras danzaran en las paredes. El miedo era palpable. Everett sintió la presión en su pecho aumentar, y la realidad comenzó a distorsionarse. «Necesitamos respuestas», afirmó Henry, con una determinación que contrastaba con el caos que los rodeaba. «Debe haber algo en la biblioteca. Necesitamos entender qué está pasando». «Vamos. Rápido», respondió Everett, liderando a todos hacia la biblioteca, con el corazón latiendo desbocado. Mientras corrían, las risas y los susurros se volvían más claros, como si la entidad se estuviera alimentando del miedo colectivo. A cada paso, la sensación de que estaban siendo observados se hacía más intensa,
y la presión de la niebla se volvía casi insoportable. Everett miró a Henry, que corría a su lado, y sintió que la línea entre la cordura y la locura se desvanecía con rapidez. Cuando llegaron a la biblioteca, el aire dentro estaba espeso, impregnado de un frío extraño y un silencio que pesaba sobre sus mentes. Los libros antiguos y polvorientos parecían tener respuestas escondidas en sus páginas, pero el tiempo estaba en su contra. Valeria fue la primera en hablar. Aquí debe estar la clave para detener todo esto, si podemos encontrarla a tiempo. Everett asintió, mirando las estanterías y sintiendo el peso del peligro inminente. Sabía que cada minuto contaba y que el desenlace se acercaba. La entidad no los dejaría escapar tan fácilmente. «Estamos siendo testados», susurró Henry, su voz casi perdida en la confusión. «Tenemos que descubrir qué despertó a esta cosa antes de que sea demasiado tarde». La tensión en la plataforma era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad que hacía que la piel de Everett se erizara. Él y Henry se encontraban en uno de los pasillos oscuros, lejos del caos de los trabajadores que comenzaban a entrar en pánico. El sonido de la tormenta todavía resonaba en las paredes de metal, pero ahora, algo más siniestro flotaba en el aire. El eco de risas distantes y susurros parecía provenir de las profundidades del mar, envolviendo todo en una atmósfera de desesperación. «Tenemos que actuar rápido, Henry. No podemos dejar que esto empeore aún más», dijo Everett, con la voz baja pero firme, cargada de preocupación creciente. Miró al ingeniero de seguridad, quien estaba absorto en sus pensamientos. «¿Qué te parece si volamos la plataforma? Es la única forma de acabar con esta entidad. Necesitamos reunir a los trabajadores y convencerlos de evacuar». Henry negó con la cabeza, sus ojos reflejando la tenue luz de las lámparas. «¿Y si la entidad ataca antes de que podamos hacerlo? Ya hemos perdido compañeros, y con cada minuto que pasa, más vidas están en peligro. Necesitamos un mejor plan». Miró hacia el mar embravecido, que parecía agitarse con mayor violencia a cada segundo. «Creo que necesitamos una distracción, algo que la mantenga alejada de nosotros mientras organizamos la evacuación». «¿Y qué sugieres? ¿Hacer una fogata en medio de la plataforma?», ironizó Everett, pero su voz estaba tensa. Sabía que Henry tenía razón, pero la idea de esperar más tiempo mientras la entidad continuaba manifestándose lo aterraba. En ese momento, un grito rompió la oscuridad, resonando en la plataforma como un lamento. Ambos se giraron rápidamente, y el corazón de Everett se aceleró. «Es uno de los trabajadores», gritó, ya corriendo hacia el sonido. Al llegar al área de donde provenía el grito, se encontraron con una escena horrenda. Un compañero yacía en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror congelada en su rostro. A su alrededor, otros trabajadores estaban paralizados, con miradas de pánico. La realidad de lo que estaban enfrentando se hacía cada vez más clara. La entidad no los dejaría escapar tan fácilmente, y el tiempo para encontrar una solución se agotaba rápidamente. «No. ¿Qué está pasando?», preguntó Everett, tratando de contener el pánico, pero la histeria ya se había desatado. Uno de los hombres, con la voz temblorosa, gritó: «Ella viene. La diosa del mar viene a por nosotros». Everett sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No podemos dejar que el miedo nos controle. Tenemos que unirnos y encontrar una solución». Se esforzaba por mantener la calma, pero con cada segundo que pasaba, las voces de los trabajadores se volvían más débiles, ahogadas por el sonido de las olas golpeando la plataforma. Fue entonces cuando apareció Valeria, con los ojos brillando intensamente bajo la tenue luz. «Everett, ¿qué está pasando?». Miró a su alrededor, intentando entender el caos. «Tenemos que hacer algo. Si esa entidad está realmente conectada con el ataúd, tenemos que devolverlo al fondo del mar». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Everett, admirando la firmeza en su mirada, incluso en medio del terror. Valeria dudó un momento, pero luego respondió: «Historias de mi familia. Leyendas sobre rituales para apaciguar a la diosa. Si lo hacemos, tal vez podamos salvarnos». «¿Y si no funciona?»,
¿Y si empeora todo?, cuestionó Everett, con la mente llena de dudas. Sabía que necesitaba actuar, pero la idea de realizar un ritual lo aterraba aún más. Si no lo intentamos, todos moriremos, insistió Valeria, su voz alzándose. Tenemos que unir fuerzas. No podemos dejar que el miedo nos derrote. Everett miró a los trabajadores, y el desesperado pánico en sus rostros lo hizo darse cuenta de que no había tiempo que perder. Respiró profundamente, tratando de reunir coraje. Está bien, intentaremos el ritual, pero necesitamos a todos juntos. La unión es nuestra única oportunidad. Henry asintió, y juntos empezaron a reunir a los trabajadores, tratando de calmarlos y convencerlos de que la única salida era trabajar juntos. Vamos a unirnos. Si la diosa está aquí, tenemos que demostrarle que no somos intrusos, sino aquellos que respetan sus aguas, exclamó Everett, su voz resonando en la plataforma. El miedo estaba en su punto más alto, pero Everett sabía que no podían dejar que los consumiera. Si iban a enfrentarse a la ira de la deidad, lo harían juntos, como un solo grupo decidido a sobrevivir. Amultidao hesitaba, pero la determinación de Everett y Valeria comenzó a encender una chispa de esperanza. Juntos, se preparaban, conscientes de que la línea entre la vida y la muerte estaba a punto de volverse aún más delgada, mientras la entidad los observaba, esperando el momento adecuado para atacar. La atmósfera en la plataforma petrolera estaba cargada de tensión, y el sonido del viento aullante parecía resonar con los sentimientos encontrados que permeaban el grupo. Everett se encontraba en el centro de una batalla emocional. De un lado, había un grupo que clamaba por una acción inmediata, volar la plataforma y acabar con la amenaza de una vez por todas. Del otro, Valeria y algunos más insistían en que intentar el ritual podría ser la única oportunidad para apaciguar a la diosa del mar y salvar sus vidas. «Tenemos que actuar rápido», gritó Marco, uno de los operadores, con los ojos muy abiertos. «Si no destruimos esto ahora, no todos saldremos con vida». Everett miró a Marco, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podía ignorar la urgencia en su voz. ¿Pero y si la explosión solo empeora las cosas? ¿Y si la diosa se vuelve contra nosotros?, cuestionó, con la voz tensa. Valeria, que estaba cerca, intervino. «Everett, por favor, no estamos tratando solo con algo sobrenatural. Estamos lidiando con una entidad que tiene un vínculo profundo con esta región. Si realizamos el ritual, tal vez podamos restaurar el equilibrio. Siento que eso es lo que debemos hacer». ¿Equilibrio? ¿De verdad crees que podemos confiar en una fuerza que ya ha matado a tantas personas?, replicó Marco, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Debemos acabar con esto. Necesitamos una solución inmediata». El conflicto era evidente. Everett sentía la presión desde ambos lados. Por un lado, Marco representaba la acción rápida y drástica, pero también arriesgada. Por otro lado, Valeria ofrecía una esperanza, pero basada en un conocimiento antiguo y casi místico. Con el rugido del mar y los susurros de la entidad en el aire, Everett sabía que debía tomar una decisión, y rápido. A divisao entre los trabajadores se tornaba cada vez más evidente, e Everett se sentía encurralado, preso en uma decisão que poderia custar vidas. Ele olhou para Valeria, sentindo o aperto en seu peito ao velatao determinada. «¿De verdad crees que esto puede funcionar?», preguntó, con la voz baja, casi un susurro. «Siento que podemos encontrar una forma de comunicarnos con ella», respondió Valeria, con los ojos ardiendo con una pasión que él no podía ignorar. «Si la diosa está aquí, entonces debe estar escuchando. Y si realizamos el ritual con sinceridad, tal vez podamos convencerla de que nos deje en paz». Everett respiró profundamente, sopesando sus palabras. Pensó en el ataúd que habían encontrado y en las historias que Valeria había compartido sobre su linaje. El peso del pasado parecía aplastarlo, y recordó la conexión de Valeria con la región. ¿Y si es cierto? ¿Y si estás conectada a todo esto de alguna manera?
Tal vez seas la clave para resolverlo, admitió, su voz cargada de incertidumbre. Tenemos que intentarlo, insistió Valeria, tomando su mano. No quiero perderte. No podemos dejar que el pasado defina nuestro futuro. Tenemos que hacer esto juntos. La discusión continuó, pero la urgencia de la situación presionaba a Everett. Miró a su alrededor y vio los rostros asustados y decididos de sus compañeros. La niebla ahora era más densa, y los horripilantes susurros parecían intensificarse, como si la propia plataforma estuviera viva y reaccionando al desesperado dilema del grupo. Está bien, dijo finalmente, su decisión resonando como un trueno en medio del caos. Vamos a intentar el ritual, pero tenemos que unirnos, todos nosotros. Si lo hacemos, es vital que seamos sinceros y que confiemos unos en otros. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos, algunos mostrando alivio, mientras otros seguían siendo escépticos. Marco cruzó los brazos, pero no dijo nada. Valeria sonrió, con un brillo de esperanza en los ojos. Juntos podemos lograrlo. Vamos a prepararnos. La plataforma, envuelta en la niebla y los susurros, parecía observar el destino de todos los que estaban allí. Everett sentía la adrenalina correr por sus venas. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y necesitaban actuar antes de que la situación empeorara aún más. Elijamos un lugar en la plataforma donde podamos concentrarnos. Un lugar donde la energía de la diosa pueda sentirse, sugirió, con una voz ahora firme. Mientras comenzaban a organizarse, Everett sentía como la urgencia crecía. Miró a Valeria, que seguía decidida, y se dio cuenta de que estaban a punto de entrar en un territorio desconocido. La única certeza que tenía era que la vida de todos dependía de ellos. La tensión en la plataforma era insoportable, y el aire estaba cargado del olor del mar mezclado con el pánico que envolvía a los hombres y mujeres que trabajaban allí. Everett, con el corazón acelerado, miró a Henry con una mezcla de determinación y desesperación. Tenemos que hacerlo, Henry. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esa entidad nos caza uno a uno, dijo, con la voz firme pero temblorosa. Henry asintió, su rostro pálido reflejando la gravedad de la situación. Lo sé, pero no estamos seguros de que este ritual funcione. ¿Y si estamos cometiendo un error? Podríamos empeorar las cosas. Tenemos que intentarlo. El diario decía que la única forma de apaciguar a la diosa es devolviendo el ataúd al mar. Si no hacemos nada, todos moriremos aquí, exclamó Everett, su mirada fija en el mar embravecido, donde las olas parecían cobrar vida. Con un gesto de asentimiento, Henry comenzó a preparar el espacio. Vamos a necesitar elementos para el ritual. Algo que represente la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, dijo mientras buscaba objetos a su alrededor. La plataforma temblaba bajo el peso de la tormenta que se avecinaba, y la sensación de que el tiempo se agotaba era cada vez más fuerte. Rápido, tenemos que hacerlo antes de que la entidad actúe de nuevo, insistió Everett, mientras observaba los rostros aterrorizados de los trabajadores que se aglomeraban en pequeños grupos. Algunos discutían, mientras otros permanecían en estado de shock. Henry, sabes lo que tienes que hacer. Vamos. De acuerdo, tráeme algunas hojas de papel y algo para escribir. Necesitaremos un símbolo, ordenó Henry, buscando algo que pudiera ser útil. Everett corrió hacia la pequeña biblioteca improvisada de la plataforma, donde encontró un cuaderno polvoriento y un lápiz. Regresó, sin aliento, y entregó los objetos a Henry. Ahora necesitamos un círculo. El ritual solo funcionará si creamos un espacio sagrado, dijo Henry, concentrándose en dibujar rápidamente un círculo en el suelo, rodeado de ramas y piedras. Cada movimiento que hacía parecía intensificar el sonido del agua golpeando la plataforma, como si la propia diosa estuviera respondiendo a su invocación. Vamos, gente. Si quieren sobrevivir, únanse a nosotros, gritó Everett a los demás trabajadores, que vacilaban entre huir o aferrarse a la esperanza. Algunos comenzaron a acercarse lentamente, mientras que otros seguían paralizados por el miedo.
Necesitamos la fuerza de todos ustedes. El tiempo corría en su contra, y el futuro de todos dependía de lo que sucediera en los próximos momentos. Cuando el círculo estuvo completo, Henry comenzó a murmurar palabras que parecían haber salido de un tiempo olvidado. Las voces del pasado resonaban a través de las olas, y Everett sintió una extraña energía comenzar a vibrar en el aire. La atmósfera a su alrededor parecía cambiar, como si el propio mar estuviera prestando atención. Solo necesitamos un poco más de poder. Conéctense con el agua y dejen que sus voces se unan, animó Henry, con los ojos fijos en el horizonte. La diosa del mar no es nuestra enemiga, pero tenemos que mostrarle que no hemos venido a profanar, sino a pedir perdón. Everett, sintiendo la urgencia del momento, juntó las manos y comenzó a repetir las palabras que Henry había pronunciado, su voz elevándose por encima del rugido de la tormenta. Diosa del mar, escúchanos. Venimos en paz, buscando reparar lo que ha sido roto. De repente, una ola colosal se alzó en el horizonte, como un monstruo a punto de atacar. El tiempo pareció detenerse por un instante, y el agua se iluminó con un brillo sobrenatural. «Everett, mira», gritó Henry, señalando hacia el ataúd que flotaba en dirección a la plataforma, arrastrado por la fuerza de las olas. «Es el ataúd. La diosa está viniendo», gritó Everett, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Pero al mismo tiempo, una ola de terror lo invadió. Sabía que la entidad que habían despertado podría no ser una diosa benévola. La atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más pesada, y el agua parecía agitarse, como si estuviera viva. Con un estruendo ensordecedor, la ola colosal se estrelló contra la plataforma, y el ataúd fue arrastrado de nuevo al agua. En ese instante, una forma espectral emergió de las profundidades, una figura femenina que irradiaba una luz azulada, pero que al mismo tiempo emanaba una sensación de desesperación y furia. «¡Invasores!», gritó una voz que reverberó en las mentes de todos. Los trabajadores gritaron. El pánico se extendió como fuego en paja seca. Everett trató de mantener la calma. «Valeria, ¿dónde estás?», gritó, con la mirada desesperada buscando a su novia en medio del caos. La forma espectral giró, sus ojos vacíos se posaron sobre él, y el mar comenzó a agitarse violentamente, haciendo que todos perdieran el equilibrio. El caos era total, y la furia de la diosa parecía no tener fin. «Dios, no. No podemos fallar ahora», gritó Henry, tratando de mantenerse firme, pero la presencia de la diosa del mar parecía aplastante, como si estuviera a punto de devorarlos a todos. Everett sintió el terror apoderarse de él mientras la figura espectral se acercaba, cada paso haciendo que la plataforma crujiera y temblara bajo su peso. Y así, en el clímax de la tensión, la batalla entre la vida y la muerte estaba a punto de desencadenarse, con el destino de todos colgando de un hilo mientras la tormenta rugía a su alrededor. La plataforma, ahora en ruinas, crujía bajo el peso de la tormenta que arreciaba, mientras las olas chocaban violentamente contra las estructuras metálicas. Everett, con el corazón acelerado y la mente nublada por la desesperación, sentía que el tiempo se agotaba. Él y Henry, con los rostros pálidos y agotados, se mantenían de pie en medio del caos, observando la manifestación de la diosa del mar. Su forma espectral, un reflejo de siglos de furia y dolor, flotaba amenazadoramente sobre las aguas embravecidas. «Tenemos que volar la plataforma ahora», gritó Henry, su voz casi ahogada por el rugido del viento. «Es la única manera de acabar con esto». «No, escucha», respondió Everett, con los ojos fijos en la figura pálida que se erguía frente a ellos. «No está atacando por maldad. Todo esto es un malentendido. Se está defendiendo». Henry vaciló, mirando a la entidad con miedo y confusión. ¿Defendiéndose? ¿Realmente crees que le importamos? Mira lo que ha hecho. Los cuerpos de los trabajadores, ahora inertes, estaban esparcidos por la plataforma, y la presencia de la diosa parecía absorber cada rastro de esperanza que aún quedaba. Al escuchar las voces del pasado, Everett comprendió que la solución no estaba en destruir, sino en entender. Sintió que había algo más profundo,
una conexión que trascendía el miedo y el dolor. «¡Valeria!», gritó, en medio del ruido ensordecedor de la tormenta. «Valeria, ¿dónde estás?». La angustia en su voz resonó en las paredes de metal. Al mirar a su alrededor, vio a su novia luchando contra la fuerza opresiva del agua, su figura siendo arrastrada hacia la oscuridad del mar. «Everett», gritó Valeria, su voz mezclada con el caos, mientras su mano se extendía en busca de ayuda. «¡Ayúdame!». Desesperado, Everett se lanzó hacia el borde de la plataforma, pero la fuerza de la corriente era abrumadora. «No, Valeria, estoy aquí». Se acercó al borde, pero el agua, ahora llena de una luz etérea, parecía viva, como si también intentara capturarlo. «Valeria, tienes que luchar. La diosa no es nuestra enemiga», gritó, tratando de alcanzar su mano. «Tú eres más de lo que piensas. Tú eres la clave». Everett sabía, en lo más profundo de su ser, que Valeria tenía un vínculo especial con la deidad, una conexión que podría ser la clave para restaurar el equilibrio. La expresión de Valeria cambió, la furia en su mirada dio paso a la comprensión. «Everett, ¿yo? Lo siento. Siento que estoy conectada con ella». Su voz temblaba, pero una nueva determinación impregnaba sus palabras. «Si soy la reencarnación del sacerdote, tal vez pueda calmarla». La diosa, al percibir el vínculo entre ellos, emanaba una energía poderosa que reverberaba en la plataforma. Everett sintió una ola de esperanza mezclada con terror. «Valeria, no. No lo haga sola». Estaba a punto de correr hacia ella, pero el agua comenzó a girar en un remolino, arrastrando a Valeria hacia las profundidades. «Everett, confía en mí», gritó Valeria, antes de desaparecer en las aguas oscuras. El desespero se apoderó de Everett, pero sabía que no podía dudar. «Valeria», gritó, sintiendo como sus fuerzas se desvanecían. «No puedo dejarte atrás». Fue entonces cuando la diosa se manifestó en todo su esplendor, su forma etérea brillaba con una luz sobrenatural. «Debes elegir, mortal. ¿Qué harás con su sacrificio?». Su voz era como un susurro que reverberaba en las olas. Everett sintió un peso en su corazón. «No quiero que nadie más muera. Si Valeria puede apaciguar tu ira, debemos darle esa oportunidad». Miró a Henry, que aún dudaba. «Tenemos que confiar en ella». La entidad pareció vacilar, y el agua a su alrededor comenzó a calmarse. Si ella es realmente la reencarnación, entonces la decisión es suya. Pero debe saber, la vida de un mortal no puede decidirse a la ligera. «Valeria», gritó Everett una vez más, su voz resonando en la inmensidad del mar. «Sabemos que puedes hacerlo. Eres fuerte». El tiempo parecía haberse detenido, y la tensión en la plataforma era palpable. Mientras el mar se calmaba lentamente, todos esperaban el desenlace de un destino que dependía de la conexión entre Valeria y la antigua deidad. El agua comenzó a brillar intensamente, y Everett vio a Valeria emerger, rodeada de luz, su forma ahora resplandeciente. «Everett», exclamó, con una voz clara y fuerte, «hago esto por todos nosotros, por esta tierra y por ti». La diosa, ahora en un estado de calma, observaba la escena, y Everett comprendió que la única forma de aplacar su ira era reconocer su poder y su dolor. «Estamos aquí para reparar lo que se rompió», declaró con voz firme. «Estamos listos para honrar los antiguos pactos». En ese momento, una fuerza inimaginable se desató. La plataforma tembló, y en un último esfuerzo, Everett y Valeria unieron sus voces en una súplica. «Diosa del mar, respetamos tus aguas y tu historia. Devolvemos lo que es tuyo». Pero la diosa, en su forma más pura, reaccionó. La plataforma comenzó a desmoronarse a su alrededor, y Everett comprendió que todo estaba a punto de terminar. «Valeria, no», gritó, pero la luz los envolvió, y la explosión fue inevitable. La plataforma se desintegró en un cataclismo, y las aguas lo consumieron todo a su alrededor. Everett, sintiendo como su vida se desvanecía, entendió que él mismo era el verdadero sacrificio.
Mientras se hundía, vio a Valeria, con una expresión de serenidad, y el miedo ya no existía. La diosa del mar, ahora satisfecha, regresó a su silencio aterrador, mientras Everett se perdía en las profundidades, finalmente libre, pero con el peso de una elección que resonaría para siempre en las olas.